¿Mande? ¿Es difícil envejecer en la calle? ¿Envejecer en la calle? Pues todavía no lo sé, oiga. Este es don Félix. A sus 85 años, conversamos con él hace meses en donde despertó esa mañana, en la Plaza César Chávez de Sacramento. Originario de Texas, me contó que trabajó en los campos agrícolas del Valle Central de California por décadas, De todas cosechas. pero lamentablemente terminó en la calle. Y no me ayudan. Yo pagué taxi, yo pagué todo. Igual que todos los ciudadanos y a mí no me ayudan. Le preguntamos cómo llegó a perder su hogar. Me cuenta que hace más de 10 años primero perdió a su esposa y con ella su rumbo. Yo dije, ya no hay otra mujer como esta. ¿Cómo se llamaba? Amparo. La depresión se convirtió en silencio y el silencio lo llevó a la calle. Yo la quería mucho. Pero casi 40 años duramos juntos y sin hijos. Y que había amor ahí, había todo lo que se necesita para estar con una persona con otra. Y se me acabó todo. Por eso dije yo, desde hoy no trabajo. La indigencia es señalada como el principal problema que enfrenta California. En el último año llegó a un récord histórico. 187,000 californianos no tienen un lugar seguro para vivir, según el Departamento de Vivienda Federal. Un estudio del Centro de Presupuesto y Política de California revela que de estos adultos que necesitan asistencia de vivienda, 40% tienen más de 50 años. No es que el Estado no ha hecho nada en los últimos años, hemos invertido mucho, pero necesitamos invertir más. Hablamos con Mónica Dávalos, autora del reporte. Ella, como analista del centro, se encarga de investigar la intersección de la falta de vivienda y la salud, sobre todo en la población sin hogar, que, como explica, está en aumento y envejeciendo. Es algo que miramos que se subió después de la pandemia y es por dos razones. La primera es que California tiene una falta de viviendas asequibles, o significa que no hay casas accesibles a los ingresos que personas tienen. Y por la segunda es porque mucha gente no puede pagar su renta y por eso quedan en la calle. En el caso de la tercera edad, la gran mayoría tiene una discapacidad, ya sea física o mental. Muchos adultos mayores viven con ingresos fijos, como el seguro social, y eso no los deja con mucho dinero para pagar sus rentas. Por ejemplo, en los beneficios que alguien carga del seguro social no puede cubrir una renta típica en la mayoría de los condados de California. Y los que están solteros, viudos o sin hijos que los sostengan, como es el caso de don Félix, significa tener una falta de red de apoyo. Entre los gabinetes del Estado está la Comisión para el Envejecimiento, cuyo propósito es abogar por el bienestar de los adultos de la tercera edad. Así que cuestionamos a uno de los comisionados en cuanto al plan para apoyar a los que están envejeciendo en las calles. Ya existen algunos programas, pero es necesario ampliarlos y financiarlos mejor. Por ejemplo, la Provisión 1 está cambiando los fondos de salud conductual hacia la vivienda. Los condados deben dar prioridad a los adultos mayores con enfermedades mentales graves mediante la creación de más opciones de vivienda residencial. Tanto el estudio como la comisión concluyen que se debe incrementar el apoyo financiero para los que no tengan dependientes, subsidios de renta rápida, protección a inquilinos y mejores planes de salud. Pero para prevenir que se necesite esto, llegar a la raíz del problema, se debe solucionar el tema residencial. Pero de verdad comienza con invertir en expandir las casas accesibles que California tiene. Pero también el Estado puede trabajar a poner protecciones para los inquilinos para que no pierdan sus hogares en la primera vez. Después de una vida de cosechar y trabajar, para don Félix su vejez es sinónimo de abandono. Tiene que haber un lugar para esta persona. Ponerme en un lugar donde yo tenga lo mío. Y me da ansia, me da coraje, me da mucho coraje. Volvimos a buscar a don Félix en la misma plaza que frecuentaba, pero no lo encontramos. En registros del forense, descubrimos que 4 meses después de hablar con él, Félix falleció. Como muchos en su situación, murió en las calles sin haber encontrado nunca una solución ni una vivienda segura.